y cuando estaba flexionada y con la distribución de esfuerzos y deformaciones. Ahí no, creo que ahí nos quedamos. A ver, entonces vamos a ver. Recording is on. Bueno, esto estaba así. Quedamos que esta es la viga, acción, la que estoy señalando ahorita con la flecha hacia arriba, es la reacción. Ya expliqué que para una viga que es homogénea, o sea, de un solo material, ¿qué sucede con las partes del eje neutro? Es decir, del eje neutro hacia arriba, del eje neutro hacia abajo, que es, ¿cómo es cuando es un material homogéneo? Esas distancias, ¿cómo son? Rectas. Bueno, son rectas, pero me refiero, si este es el eje neutro de la viga, se supone que una viga, desde el punto de vista morfológico, quedamos que era como, ¿cuál fue su definición de una viga desde el punto de vista morfológico? ¿Qué dijimos? ¿No dijimos que era una placa oblonga usada de canto? ¿O fue en mi imaginación que lo dije? Entonces, si es placas del eje neutro hacia arriba, hay una placa, y del eje neutro hacia abajo se considera como si fuera otra placa, aunque toda la viga es una placa. Me refiero del eje neutro porque recibe este nombre porque los esfuerzos y las deformaciones ahí valen cero, aquí en este eje neutro. Y entonces, si está sujeto a flexión, la placa imaginaria que está del eje neutro hacia arriba está sujeta a compresión, y del eje neutro hacia abajo es de tracción, está trabajando a tracción. Por eso estamos hablando de que está curvada este material. Porque ¿qué era la flexión? La combinación de la compresión arriba y de la tracción abajo. Ah, entonces por eso se va a flexionar, ¿sí? Y en las secciones que estamos viendo de A, B, C, D, que es las mismas que estoy diciendo aquí ya flexionada, van a permanecer planas, que es el principio de conservación de las secciones planas. La figura que me está dando ya en la flexión, o sea, la sección A, B y C, D, seccionada, es lo que tengo aquí, ya lo dijimos la clase de ayer. El eje neutro, aquí está, es este que está aquí, aunque no dice eje neutro, el trazo de eje raya, punto esto, es el eje neutro. Y la distribución de los esfuerzos y de las deformaciones son semejantes. Tienen las figuras geométricas de un triángulo, rectángulo, tanto arriba como abajo, arriba y abajo, ¿sí? Aquí estoy diciendo de la deformación unitaria, E, y estoy viendo una fibra de la viga, una fibra en estudio de la viga, con diferencial de área a una distancia cualquiera
a partir del eje neutro a esa posición, que es Y. Y esa es la misma que aparece en las demás figuras. En el dibujo, sí. La distancia que hay del eje neutro hacia arriba, o sea, la fibra extrema arriba, es C, y la que está abajo también es C. Es a lo que me estoy refiriendo. Aquí, cuando les dije, en un material homogéneo, esas distancias, o sea, la profundidad de eje neutro, es la misma arriba que abajo. C y C. Si estuviéramos hablando de concreto armado, eso no pasa. La profundidad de eje neutro tengo que calcularla. Pero para una viga homogénea es lo mismo del eje neutro arriba que del eje neutro hacia abajo. Y lo que estoy representando aquí es el perfil ya visto, ¿verdad? Es este lado que estaría viendo de perfil, este. Y a la distancia y de la fibra en estudio está la diferencial de la carga. Esto. Ahora, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque se habló de diseño y en diseño, ¿qué dijimos que se conocía? Yo voy a diseñar una viga así, pero ¿qué datos ya conozco? Bueno, ya no voy a repetir tanto esas cosas porque se supone que eso ya lo vimos la clase anterior. Y si no quieren estudiar jóvenes, pues yo no sé qué vamos a hacer. Pero en fin, aquí lo que se desea establecer, estoy comentando, es la relación entre los esfuerzos en las fibras, y el momento resistente. Ya dijimos que decir interno, pues no está bien, nada más con que diga momento resistente, lo cual se puede hacer de la siguiente manera. Primero, se analiza una fibra localizada a una distancia cualquiera a partir del eje neutro y se determina la fuerza ejercida en esta fibra debida a su esfuerzo y el momento de esta fuerza con respecto al eje neutro. Y si yo sumo todas esas fuerzas que provocan el momento, pues aquí dice, se obtiene la suma de los momentos de todas las fuerzas con respecto al eje neutro, el resultado será el momento resistente de la viga. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, perfecto. Bueno, entonces para la deducción de la fórmula, primero hay que considerar una fibra de área diferencial de área, que ya le expliqué en la otra pantalla que puse. Localizada a una distancia y del eje neutro, es una distancia cualquiera y a partir del eje neutro. Si el esfuerzo que actúa sobre esta fibra es F', ¿verdad? El esfuerzo que actúa sobre la fibra extrema es F, la fibra última. Y la distancia desde el eje neutro a la fibra extrema es C, ya dijimos, son iguales tanto arriba como abajo. Dice, entonces, por triángulos semejantes tenemos F' sobre Y es igual a F sobre C. Y de ahí voy a despejar F' para ver el esfuerzo en la fibra interna. Y me va a dar F sobre C por Y. Eso que estoy diciendo es esto, porque parece que estoy hablando yo en el desierto, ¿verdad? Por triángulos semejantes, estoy diciendo que F, la fibra extrema F sobre C, estoy agarrando ese triángulo. Va a ser igual a F' entre Y para hacer por triángulos semejantes. Otra vez, FC, FC es igual a F' sobre y de ahí voy a despegar F'. Eso es lo que estoy diciendo.
Y de esa manera obtengo el valor de F', o sea, el esfuerzo en la fibra en estudio, la fibra interna. Eso es lo que vale. Ahora, conociendo el esfuerzo sobre esta fibra, este es el esfuerzo en esa fibra en estudio, y su área diferencial de área, se determina la fuerza ejercida por esta fibra. ¿Está claro? Entonces, voy a partir de la fórmula para esfuerzo axial, que dice F es igual a la carga entre el área, y de aquí despejo la carga, pero con su valor diferencial. Entonces dice diferencial de la carga es igual a F por A, pero en este caso F va a valer F', que está aquí. F' diferencial de área. Ahora, si sustituyo el valor de F' que está aquí, en lo que estoy diciendo con respecto a la fórmula original, pues entonces me va a dar que la diferencial de P es igual al valor de P, o sea, Fy, F', esto, por diferencial de área, que es lo que estoy diciendo aquí. Ahora, el momento que va a producir esta fuerza de la diferencial de carga con respecto al eje neutro es ¿cuál? Dice diferencial de momento es igual a la diferencial de la carga por Y, porque es la distancia que está del eje neutro a la fibra en estudio, que es Y. ¿Ese es su brazo de palanca? Sí. Entonces, sustituyo esta expresión, en esta parte, y lo multiplico por Y. Ahí está, por Y. Es lo que estoy diciendo. Y llego a la conclusión que dice que, por lo tanto, la diferencial de momento es igual a F sobre C, Y por Y cuadrada, diferencial de área. Ahí está. Ahora, me dicen que debo de sumar, o sea, pues voy a integrar todas las franjas que intervienen en esos diagramas que tienen de forma triangular, tanto arriba como abajo. Entonces, la integral de la diferencial de momento, pues es el momento. Es igual a lo que estoy diciendo aquí, integral desde menos C hasta más C del valor F sobre C y cuadrada diferencial de área. Esto ya lo tenemos. De aquí ordeno la integral. F sobre C es constante, integral de Y cuadrada diferencial de área desde menos C hasta más C. Y entonces, fíjense bien lo que va a pasar. Como estamos diciendo que este último, la integral de Y cuadrada diferencial de área, me va a dar el momento de inercia que ya vimos el semestre pasado. La integral de Y cuadrada diferencial de área es momento de inercia en el eje X. Entonces, aquí lo estoy aclarando, dice, este último término es por definición el momento de inercia. Este es el momento de inercia. Entonces, momento debe ser igual a F sobre C por el momento de inercia I. ¿Está claro? Pero, fíjense bien, ¿qué me da cuando yo calculo el momento de inercia entre C y qué era C? ¿Qué era la distancia C? La distancia que hay entre la viga de arriba y el eje neutro. Otra vez, la distancia C quedamos que es del eje neutro hacia arriba y del eje neutro hacia abajo. O sea, hay simetría aquí. Entonces, si estoy diciendo que voy a tener la relación momento de inercia y entre esta distancia C, esa distancia C realmente ¿cuál es? Para los datos que ya hemos visto en otro semestre, ¿qué es? ¿Qué me da Uno de los carritos del triángulo rectángulo.
Por eso, pero ¿qué me da si yo divido el momento de inercia entre la distancia C, que es la distancia más alejada en el contorno de esta figura? ¿Cuál es el contorno de la figura? Pues este que estoy diciendo, es el contorno de la figura. Y en la parte vertical, ¿cuál es la parte más alejada partiendo de este centro que sería el eje neutro? Pues lo mismo me da arriba que abajo, porque es lo que es, hay simetría. Por eso es la distancia más alejada. Y haciendo referencia a eso, ¿a qué me estoy refiriendo? Si divido el momento de inercia entre esa distancia más alejada, ¿qué es? El módulo de sección, que es uno de los conceptos derivados de los momentos de inercia. Eso lo vimos el semestre anterior. ¿Está claro? Pues no creo que esté claro, por lo que veo. Y por lo que no oigo. Entonces, si estoy diciendo que I sobre C es el módulo de sección, su nomenclatura es una S de sí, S. Ah, S es, ¿sí? Sí. Pero aquí, 1 entre C es por S, porque esta I sobre C es igual a ese módulo de sección. A la hora de que yo despejo el esfuerzo, F es igual al momento entre S, que es lo que estoy diciendo aquí. ¿Está claro? Y esta fórmula es la que se conoce como la fórmula de la escuadría a la flexión, que sirve para diseño. ¿Diseño de qué? Pues diseño en vigas. Ah, ¿es esta? Sí. Entonces, ¿dónde dice que F, esta F, es el esfuerzo en las fibras extremas de la viga en kilogramos sobre centímetro cuadrado? M es el momento flexionante de la viga. Ah, el momento flexionante de la viga, sí. Y momento de inercia. ¿Pero de qué? Momento de inercia de la sección transversal de la viga. C, otra vez, distancia desde el eje neutro de la viga hasta las fibras extremas en centímetros. Y S es el módulo de sección de la viga en centímetro cúbico. ¿Está claro? Sí, Eso es, profesor, está claro. pues yo no creo que esté claro porque pregunto y no contestan. Cosas que ya vimos en el otro semestre. Entonces, de plano, para tachar esas cosas, para que no se vean nunca, y nada más con la pura formulita y a ver ya, así como le hacen la mayoría. Fórmula, es esta. ¿Cómo llegó? Pues quién sabe. ¿De qué trata? Pues menos sé. Ah, qué bonito. Pero en fin, bueno. Entonces, si esa es la fórmula de la escuadrilla a la flexión, ya vimos las hipótesis que tengo que hacer para poder hacer uso de esa fórmula. Ahora, hablando de esfuerzos, aquí voy a hablar del esfuerzo en cualquier plano. Fíjense bien lo que está diciendo aquí, esfuerzos en cualquier plano. Y aquí lo aclaro, dice, los esfuerzos en cualquier plano que forman un ángulo con el plano vertical, otra vez, que forman un ángulo con el plano vertical, pueden calcularse a partir de los esfuerzos en los planos vertical y horizontal en el punto. ¿A qué me refiero en el punto? Ahí va. Si es en el punto, aquí lo aclaro
que para propósitos de cálculo vamos a considerar un pequeño prisma a 90 grados. O sea, los 90 grados, ¿cómo se van a formar? Pues en un plano horizontal con respecto a uno vertical, ¿o no es cierto? ¿O no se forma así un ángulo de 90 grados? La relación horizontal y la vertical. Ah, entonces, ese es el punto. Sí, aquí dice. ¿Está claro? Sí, profe. Ahí dice. Bueno, entonces dice, para propósitos de cálculo, vamos a considerar un pequeño prisma a 90 grados en elevación. Un pequeño prisma a 90 grados en elevación. Entre dos planos paralelos, con un lado inclinado de área 1. Ahorita vamos a ver los dibujos para que vean lo que estoy diciendo aquí. Pero otra vez, porque hay que leerlo 2 veces, porque parece como que no entiende. Dice, para propósitos de cálculo, consideramos un pequeño prisma a 90 grados en elevación entre dos planos paralelos con un lado inclinado de área 1. A ver. A ver, este es el pequeño prisma en elevación. Aquí está a 90 grados, que eso es lo que significa este trazo y el puntito que está a 90 grados. ¿No lo vimos desde el otro semestre que así lo representábamos? ¿Sí o no lo representábamos así, 90 grados? Sí, profesor. Bueno. Y tiene un ángulo alfa con respecto a la parte inclinada. Esta es la parte de inclinación, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo aquí, este y este, ¿qué son? Trazos, ¿qué son? ¿Cómo está este y cómo está este? Paralelo, este con este está paralelo. Este con este, que está paralelo. ¿Qué va a ser Q? Pues el cortante. ¿Y cómo lo voy a considerar? En el punto, donde dice ahí en el cálculo, en el punto, alejándose de este punto. ¿Cómo se va a alejar? Ah, pues sobre la figura, se va a alejar, se va a alejar. Ah, eso es lo que está diciendo, sí. Entonces, aquí ya otra vez, para propósitos de cálculo, consideramos un pequeño prisma a 90 grados en elevación, ya vimos el prisma, a 90 grados. Entre dos planos paralelos, ya dijimos cuáles eran los planos paralelos, con un lado inclinado de área 1. Ah, o sea, toda la figura tiene 1, sí. La unidad, sí. Las fuerzas sobre los lados se deducen de las áreas seno alfa y coseno alfa. ¿Por qué estoy diciendo seno alfa y coseno alfa? Porque cuando hay una fuerza que está con cierta inclinación, ¿cómo encontramos las componentes de esa fuerza que está actuando a un cierto ángulo? ¿Cómo encontramos las componentes? Pues para X coseno y para seno y para vertical seno, ¿no encontramos así las componentes rectangulares? ¿Sí o no lo vimos el semestre anterior? Sí. Entonces, pues a eso me estoy refiriendo. Dice, las fuerzas sobre los lados se deducen de las áreas seno alfa y coseno alfa y de los esfuerzos sobre ellos. O sea, si yo tengo un esfuerzo, ¿quién provoca el esfuerzo? Pues la fuerza provocó el esfuerzo. Ah. Y se supone a estos esfuerzos, dice, se supone
a estos últimos conocidos. ¿Cuáles van a ser? Dice, estos son los esfuerzos, C, V y CH, o sea, C vertical y C horizontal, que pueden ser de tensión o de compresión. ¿Está claro? Ahorita utilicé la nomenclatura C y C como si fuera de compresión, pero puede ser de tensión, por eso aquí lo aclaro en el paréntesis. Dice, se va a suponer los últimos conocidos, los esfuerzos. ¿Cuáles esfuerzos? El vertical y el horizontal, que puede ser de tensión o puede ser de compresión. Y Q minúscula de cortante. Acuérdense que cuando hablamos de cortante dijimos que puede ser o tau o Q minúscula. Aquí estoy hablando de un esfuerzo cortante. Y luego también pudiera ser otra nomenclatura que va a ser V minúscula, como si fuera un esfuerzo cortante. Bueno, ya habrá tiempo para aclararlo. Que se van a considerar positivos en los sentidos mostrados en las figuras, ¿sí? Aquí aclaramos que C, V y CH son los de compresión, pero pueden ser también de tensión, ¿está claro? Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de estar hablando de este tema de esfuerzos en cualquier plano? El objetivo es encontrar el esfuerzo cortante Q alfa y el esfuerzo de compresión o de tensión C alfa sobre la superficie inclinada. ¿Dónde? Sobre la superficie inclinada. ¿Está claro? ¿Sí está claro cuál es el objetivo? Otra vez, el objetivo es encontrar el esfuerzo cortante Q alfa y el esfuerzo de compresión o de tensión sobre, o sea, C alfa sobre la superficie inclinada. Bueno. Ahora, vamos a partir de la condición de equilibrio. ¿Cuál condición de equilibrio? A ver. Aquí, vamos a ponerlo así a ver si se ve mejor. Dice, vamos a considerar el equilibrio. Para el esfuerzo C alfa, quedamos que C alfa, ¿qué es? Lo acabamos de ver. ¿Qué es C alfa? El esfuerzo cortante. No, C alfa, Q alfa es el esfuerzo cortante. Q es igual a tau, cortante, o V, así, minúscula. V es el esfuerzo cortante. C alfa, no estamos diciendo que son los esfuerzos de tensión o de compresión. ¿No lo dijimos? Otra vez. ¿Qué estamos diciendo aquí? El objetivo es encontrar el esfuerzo cortante Q alfa y el esfuerzo de compresión o de tensión C alfa. Esfuerzos de tensión o compresión C alfa sobre la superficie inclinada. ¿Está claro? Ahora, ¿qué dijimos acá arriba? Las fuerzas sobre los lados se deducen de las áreas seno alfa, coseno alfa y de los esfuerzos sobre ellos. Se supone a estos últimos conocidos. Bueno, ¿cuáles son esos esfuerzos? C, V y CH, que son de tensión o de compresión. Aquí decimos que lo que estoy diciendo van a ser de compresión. Y Q de cortante. Y el objetivo es encontrar
Q alfa y C alfa, pero en la superficie inclinada. Eso es lo que estamos diciendo desde hace rato. Entonces, si voy a partir de la condición de equilibrio, para el esfuerzo C alfa, que puede ser tensión o compresión, que ahorita estoy suponiendo los de compresión, dice que es igual a CH coseno cuadrado alfa. Es decir, estamos hablando de la parte horizontal. Por eso les preguntaba, ¿cómo encuentro la componente de una fuerza que tiene un cierto ángulo? ¿Cuáles son sus componentes rectangulares? ¿Qué hago para saber esa componente? En vertical seno y en horizontal coseno. Exacto, es lo que estoy diciendo desde hace rato. Ah, entonces aquí estoy en la parte horizontal, sí, dice CH coseno cuadrado alfa, más CB seno cuadrado alfa, pero dice más Q por 2 veces coseno alfa seno alfa. Ah, eso es para el esfuerzo que va a estar aquí, ¿sí? ¿Cómo se encuentra este esfuerzo en la parte inclinada? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo actúa C alfa en la parte inclinada? ¿Cómo actúa? Pues, ¿cómo lo están viendo? O sea, Perpendicular. ¿cómo lo están viendo? A ver, otra vez. Perpendicular. O sea, a 90 grados, sí, pero ¿de qué es la fuerza? ¿Qué dijimos que iba a ser esta C? De tensión o compresión sobre la superficie inclinada. Pues sí, pero aquí ¿cómo está actuando? Como De compresión. compresión. Como compresión. Ah, pues sí, ¿verdad? Por eso digo, hay que fijarse bien lo que estamos diciendo. Lo que leemos y lo que estamos viendo, hay que, sí, ya sé por qué me están diciendo eso. Ah, entonces, este esfuerzo es el que se trata de encontrar, igual que este cortante, Q alfa, en la superficie inclinada. Ese es el objetivo. Lo acabamos de leer. ¿Está claro? Ya me dijeron, si maestro C alfa es de compresión. Ah, bueno, entonces, para ese esfuerzo de compresión en la parte inclinada, o sea, C alfa, lo voy a calcular de esta manera. CH, que son en los planos paralelos, aquí aparece un plano, en el otro plano paralelo, y entonces aquí va a aparecer CH coseno alfa, y en la parte vertical, CB sería CB seno alfa, porque así lo dice, ¿cómo íbamos a calcularlo? ¿No lo dijimos así? Y luego, si quiero saber ahora cuál es el esfuerzo cortante Q alfa, tengo que emplear esta expresión, es decir, CB, que ese es este valor de la carga vertical, ¿verdad? CH menos CH, pero lo voy a multiplicar por el coseno alfa por seno alfa, que me da desde el punto de vista trigonométrico la igualdad coseno alfa por seno alfa. ¿Qué me da? 1. No es cierto. No están al cuadrado y ahí están multiplicando, no sumando. Si fuera coseno alfa más seno cuadrado alfa es 1, ni quien lo diga nada. Pero ahí dice coseno alfa por seno alfa. ¿Qué me va a dar? Ya ven cómo los voy a mandar a prekinder de álgebra y de trigonometría y de cálculo y de quién sabe qué tantas cosas más. Esto me va a dar, esto por esto, me va a dar un medio seno doble del ángulo, este que estamos hablando aquí, este.
Aquí sí están al cuadrado, aguas, aquí sí están al cuadrado, pero aquí estoy restando. Si aquí lo estuviera sumando, todo esto sería 1. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, esta es la expresión que voy a usar para encontrar el esfuerzo cortante en la parte inclinada, que ese es el objetivo. La diferencia de los esfuerzos vertical-horizontal multiplicados por coseno alfa, seno alfa, más Q, que multiplica al coseno cuadrado alfa menos seno cuadrado alfa. Yo utilizo esas expresiones y encuentro los esfuerzos. Ah, está bien. Y los cortantes que están con rojo aquí, dijimos que van en el punto, quedamos que el punto es donde se intersectan el plano horizontal y el vertical. Este es el punto que marca lo que estábamos diciendo desde el inicio, que así se van a encontrar esos esfuerzos, sumando los del plano horizontal y los del plano vertical en el punto. ¿Cuál punto? Este que estoy diciendo aquí. Entonces, el cortante, esfuerzo cortante Q, dice que van a ser alejándose de este punto. Este se está alejando, este se está alejando, y este también se está alejando y se está alejando. Bueno. Y el ángulo que forma este plano inclinado con respecto al plano vertical es alfa. ¿Está claro? Ahora, esta figura A, si la comparo ahorita con esta, que es la figura B, esta, ¿qué diferencia hay de la B y de la A? ¿Qué diferencia hay? Que no está el punto en donde se intersectan los planos. No, que no existe en este valor, no existe. Este que estoy señalando con el puntero, no existe, ni este existe. ¿O sí están aquí? ¿Sí están aquí? No. Ahí está. Entonces esa es la diferencia. Y luego, si lo comparo todavía con la figura C, o sea, la figura A, lo comparo con la figura C, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la figura C? ¿Que no hay cortante? Ya Que no no hay hay cortante. cortante ni el esfuerzo vertical que estamos diciendo. ¿Está claro? Sí. ¿Ya se fijaron? Entonces son diferentes casos. Este es el original, por así decirlo, Pero puede haber este caso de la figura B o puede haber el caso de la figura C. Y eso lo vamos a ver ahorita en cálculo. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, aquí estamos aclarando una cosa, dice, de donde se deduce que dos secciones a 90 grados, aquí dice, por ejemplo, alfa y alfa más pi entre 2 son 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez. Pi entre 2 equivale a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Este pi radian son 180. Entre 2 son 90. Estamos hablando de 90 grados. Por eso dice aquí, de donde se deduce que dos secciones a 90 grados, o sea, pi entre 2, tienen el mismo cortante, esfuerzo cortante Q, y los dos están dirigidos hacia abajo o alejándose de la esquina 90 grados, que es lo que acabo de explicarles. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora, los valores máximo y mínimo de C, o sea, del esfuerzo,
los esfuerzos principales son para alfa igual a alfa 0 sería 0, y alfa es igual a 0 más pi entre 2, pues es pi entre 2. En que la tangente doble de alfa 0 va a ser igual a 2 veces Q entre la diferencia del esfuerzo horizontal restado del vertical. Esto es semejante, esto que estoy señalando con el puntero, es semejante a encontrar el ángulo de rotación de los ejes principales de inercia. ¿Cuáles eran los ejes principales de inercia? ¿Qué nomenclatura usábamos? ¿Ya ven cómo se les olvida todo? Entonces de nada sirve que se los enseñe, jóvenes. Se supone que eso es lo que tendríamos que ver aquí. Ah, sí, cierto. Aquí era la tangente de 2 teta, ¿sí? Para calcular el ángulo de giro de los ejes principales de inercia, que son IX1 e I de Y1. Ah, sí, maestro, esos son los ejes principales de inercia. Y era igual a 2 veces el producto de inercia, 2 veces el producto de inercia centroidal, entre la diferencia del momento de inercia de Y menos el momento de inercia de X, centroidales. Ah, así calculábamos ese ángulo. Sí, bueno, y aquí es parecido a eso. Sí, dice tangente de 2 alfa 0, sí, es como si fuera aquí teta, sí, y es de Q, como si fuera el producto de inercia, sí, pero aquí es esfuerzo cortante, 2 veces Q entre la diferencia del esfuerzo horizontal menos el esfuerzo vertical. Y son, a ver, un valor máximo, un valor mínimo, sí. Igual como si hubiéramos estado empleando el círculo de Mohr, que es lo que estamos diciendo aquí. Ah, entonces para eso vimos, maestro, en el semestre anterior, todo eso que nos enseñó, ¿era para eso? Pues sí, pero no veo que lo apliquen. ¿Ven por qué les digo que tienen que ponerse a estudiar? Entonces, aquí dice, para el esfuerzo máximo va a ser un medio de la suma de los dos esfuerzos horizontal y vertical. Y luego hay que restar o sumar, dependiendo si es máximo, le sumo. ¿Qué le sumo? Lo que está aquí en el radical. Y si es mínimo, pues le resto lo que está aquí en el radical. Y esa es la formulita, sí, 1/4 de la diferencia al cuadrado de los esfuerzos horizontal menos el vertical, más Q al cuadrado. Eso es para encontrar el esfuerzo máximo o el esfuerzo mínimo. ¿Está claro? ¿Y qué aclaramos aquí? Otra vez, que cuando estábamos hablando a 90 grados, esa suma es constante de esfuerzo, es constante. O sea, no va a cambiar, siempre es constante. Por eso dice ahí, la suma de los esfuerzos normales en secciones a 90 grados es constante. Ahora, fíjense bien, los esfuerzos cortantes máximos, quedamos que un esfuerzo cortante es un esfuerzo tangente, o sea, tangencial, o no lo dijimos en la otra clase. Sí. Bueno, pues entonces dice, los esfuerzos cortantes máximos son para alfa igual, si esto fuera 0 más pi entre 4, pi entre 4, ¿cuánto me da? Pi entre 4, ¿cuánto me da? 0.7853. No, pero estoy hablando para pi radian, 180 entre 4, no el 314 y fracción. 45, esto me va a dar 45 grados, esto. Pi entre 4, 180 entre 4, me va a dar 45. Entonces el esfuerzo cortante máximo
va a estar a 45 grados. Sí, los que llevaron taller de construcción, si es que lo llevaron, ¿verdad? Cuando hacían sus maquetitas de un armado, de un castillo, de algo así, había ocasiones que si por cálculo resulta que no puede absorber completamente el cortante, o sea, el castillo, habría que reforzarlo con los anillos para absorber ese cortante, pero a 45 grados, lo mismo que sucede en las vigas. A 45 grados. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos diciendo, los esfuerzos cortantes máximos son para 45 grados. ¿Está claro? Eso nos lo tiene que dar el cálculo, y eso es lo que estoy diciendo ahorita. Bueno, entonces, este esfuerzo cortante máximo, fíjense bien, lo vamos a resolver de esta manera, que es exactamente lo mismo que dice aquí. ¿Está claro? Un cuarto que multiplica a la diferencia al cuadrado del esfuerzo horizontal y menos el esfuerzo vertical, más el esfuerzo cortante al cuadrado, ¿sí? Pero el Q máximo equivale a la diferencia del máximo menos el mínimo, un medio. O sea, esa es la relación. Ahora, si parto de estas expresiones para el máximo y el mínimo y para el Q máximo, fíjense bien, pero para la condición de la figura B, que me dijeron, sí, maestro, en la figura B no existe el esfuerzo vertical, o sea, CB, CV no existe en la figura B, ya lo recordaron. Sí, profesor. Bueno, entonces de esa figura B quiere decir que este esfuerzo vertical vale 0, y dice en la figura B. Y en compresión unidireccional, o sea, de una sola dirección. Bueno. Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene este esfuerzo a compresión concortante? Entonces, ¿cuál va a ser el máximo y cuál va a ser el mínimo? Como comparándolo, como le estoy diciendo aquí. Para que me entiendan lo que estoy diciendo. Este C máximo y C mínimo, que es de compresión, lo estamos suponiendo de compresión, en los dibujos así está. Para encontrar el máximo y mínimo tendría que usar esta expresión, ya lo dije. Más para el máximo y menos para el mínimo, pero es en este concepto. Entonces, si esto es para la figura A, en donde se encuentra todo aquí, ¿qué va a pasar cuando esté en el caso de la figura B, en donde no existe el esfuerzo vertical? Pues entonces, este valor no existe. Entonces, nada más me va a quedar, ¿qué cosa? El esfuerzo horizontal entre 2. Pues sí, mire, maestro, dice el esfuerzo horizontal CH entre 2, ¿sí? Y luego, más, menos, este ya no va a existir. Quiere decir que va a ser CH cuadrada entre 4, o lo que es lo mismo, CH entre 2 al cuadrado, porque 2 por 2 son 4, que es lo que me está diciendo aquí. ¿Sí está claro o no está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí, está claro, profe. Y luego más Q al cuadrado, más Q al cuadrado. Entonces así queda el máximo cuando esté con esta condición de la figura B, donde el esfuerzo vertical valga 0 o no exista. Sí, el máximo va a ser CH, o sea, el esfuerzo horizontal entre 2, más lo que está en el radical. Y el mínimo va a ser este mismo valor entre 2, menos lo que esté en el radical. ¿Está claro? Sí, profe. Correcto. Bueno, espero que sí esté correcto. Ahora, ¿qué va a pasar para el tercer caso? O sea, de la figura C.
Quedamos que en la figura C, ¿qué pasaba en la figura C? Si alguien lo recuerda ahorita. No había cortante. No había un cortante y tampoco. El esfuerzo vertical, Ajá. o sea, no había. Ahora, pero nos hace falta ver todavía para el caso de la figura B, la dirección que dice para tangente de 2 alfa 0 es igual a 2 veces Q entre CH, porque aquí ya no existe el CB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y luego el Q máximo, dice, va a ser la raíz cuadrada de CH al cuadrado entre 4, que ya dijimos que puede ser CH entre 2 y todo al cuadrado, o lo que estoy diciendo aquí es lo mismo, más Q al cuadrado. Ahora, esto era para la parte de la figura B. Bueno, ahora, si estoy hablando de la figura C, ¿qué va a pasar en la figura C? Ya me lo dijeron. Sí, maestro, es cuando el esfuerzo vertical no existe y tampoco el cortante existe. O sea, Q0, figura C. Ah, en compresión unidireccional o tensión, sí, sin cortante, es lo que estoy diciendo aquí, figura C. Sigo todas las formulitas que teníamos y llego a la conclusión que el C máximo es CH nada más. El mínimo pues, es 0. El máximo lo vamos a tener a la mitad del esfuerzo horizontal, o sea, entre 2, C entre 2. Y para alfa, ¿verdad? Igual a 45 grados, máximo. 45 grados. ¿Está claro? ¿Está claro o hay dudas? Sí. Está ¿Sí claro, está profe. claro, jóvenes? Sí. O sea que todo esto que estamos diciendo lo estamos comparando con las otras figuras. La completa es la de A y ya de ahí estamos cambiando las fórmulas porque ya no existen los esfuerzos verticales y en el otro tampoco ni el cortante. ¿Está claro? Ahora, ¿quién estuvo estudiando todo esto? Pues ya lo dijimos, Otto Mohr. Para el círculo de Mohr, que ya lo dijimos aquí, lo hemos repetido quién sabe cuántas veces, es un ingeniero alemán, Otto Mohr, que está fechado con esta fecha, dice 1835 a 1918. Y en base a este señor, vamos a ver más adelante, que está en el programa de estudio, cómo calcular las flechas y las deformaciones angulares en las vigas por el método de los pesos elásticos y el de la viga conjugada. Se deben a este señor, a Otto Mohr, porque luego les preguntan y no saben nada. ¿De qué método es? Pues quién sabe. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Ahora, ese círculo de Mohr, si no mal recuerdo, también lo vimos en el semestre pasado, pero para encontrar los momentos de inercia máximo maximorum y mínimo minimorum, y desde luego el ángulo de rotación de esos ejes principales para ver su ubicación en forma gráfica. ¿Está claro? Y se quedó claro, o espero que así haya sido, que para trazar el círculo de Mohr, previamente se tendría que haber calculado los momentos de inercia en el eje Y, en el eje X, y el producto de inercia
centroidales de ese elemento, ¿sí? O sea, de la sección que estuviéramos nosotros manejando. Bueno, y en base a esos datos se traza el círculo de Moore. Pero aquí, que también es un círculo de Moore, que nada tiene que ver ahorita con la inercia ni mucho menos, estamos hablando de la tensión cortante, fíjense bien, en el sentido vertical, o sea, en la ordenada, y en la abscisa tenemos la tensión normal. Tensión normal, ¿a qué se refiere normal? ¿A cuántos grados? 90. 90. Cuando decimos normal, estamos diciendo que está perpendicular, o sea, 90 grados, u ortogonal, como le quieran llamar. Estamos hablando en este caso normal, bueno, a 90 grados. Si se fijan bien en este círculo, veo que estamos hablando del punto O a C, es lo mismo que C a D, y eso es el radio, ¿sí o no? Sí, profesor. Del círculo, ese es el radio. Ah, bueno. 2θ es la dirección que vamos a calcular, pero puede ser con la función seno-coseno. Si yo digo ahorita con la función del seno de 2θ, el triángulo es este que estoy diciendo. Entonces, el seno de este ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Está claro? Y si quiero el coseno, ahora coseno, no seno, coseno de este ángulo 2θ, sería cateto adyacente, KC, entre la hipotenusa, que es CD. Ah, bueno. Entonces, lo que estoy diciendo aquí abajo se refiere precisamente a la relación que va a haber de estas distancias. Fíjense bien, de O a C, quedamos que es el radio. Pero esta distancia OC la puedo calcular, ¿verdad? Fíjense bien, ¿de qué manera? Dice, OC es igual a CD, ya lo dijimos, igual al radio, perfecto. Esa es la indicación que dijimos al principio. Pero este que es el esfuerzo, que es el diámetro, si se fijan bien, este esfuerzo es el diámetro del círculo de Moore. Entonces, quiere decir que el radio equivale a F entre 2, porque F es el diámetro. Si es la mitad, pues es el radio, que es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí está claro? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, profesor. Ahora, ¿cómo puedo encontrar este esfuerzo cortante aquí? Este Fn que estoy diciendo aquí. Fn. A ver. Fn sería OK. OK. Entonces, OK sería la distancia desde O a C, que es el radio, restado de KC. Otra vez, de aquí para acá, le resto esto y me queda este valor Fn. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Sí, prof. Correcto. Ahora, vuelvo a repetir. Dice OC, pues es el radio, pero el radio pues es la mitad del esfuerzo, o sea, un medio de F, que es lo mismo que estoy diciendo aquí. Correcto. Para poder calcular la distancia KD, esta KD, que es tau, que es, ¿qué quedamos que era tau?
El cortante, o sea, lo mismo que Q minúscula, ¿no lo dijimos? Sí. Ah, bueno, entonces es el cortante. ¿Cómo puedo encontrar ese cortante? Aquí está acotado, ¿sí? ¿Qué distancia es KD? Ah, esta KD del triángulo que estábamos diciendo, ¿qué es de este ángulo? La distancia KD, que equivale a tau. Del triángulo que es ¿El cateto opuesto? cateto opuesto, o sea, la función seno. Por eso, cuando digo la función seno, es KD entre CD de espejo, y me va a dar este dato. Dice KD es igual a R seno de 2 teta. ¿Está claro lo que vale KD? Sí. Y luego sustituyo el dato de R. R vale F entre 2. Aquí está, dice F entre 2. Ah, entonces F entre 2 seno de 2 teta. ¿Sí? Quiere decir que si utilizo esta formulita, voy a saber cuánto vale KD, ¿sí? Y KD, ¿qué representa? El esfuerzo cortante. Ah, este tau, sí, es lo que estoy diciendo aquí. ¿Está claro? Ahora, quiero saber cuánto vale KC, ya lo dijimos. KC, ¿qué es del triángulo que estábamos diciendo aquí? El cateto adyacente. El cateto adyacente, o sea, es la función coseno. Entonces, KC sería igual a qué cosa, dice. KC es igual a CD coseno de 2 teta. ¿Está claro? ¿Qué es CD? El radio, que es la hipotenusa. ¿Está claro? Entonces, KC es igual a R coseno de 2 teta, o lo que es lo mismo R, es F entre 2, que está aquí, F entre 2, coseno de 2 teta. ¿Está claro? Sí. Profe. Ahora, lo que está diciendo aquí en esta figura es que yo tengo esta barrita aquí, y la carga ahora que estamos diciendo no es de compresión, es de tensión. ¿Ya se fijaron? Tensión, 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 tensión. ¿Está claro? Tiene la profe. Sí. inclinación alfa, ¿sí? Pero esta barra la estamos distinguiendo en cada vértice. Fíjense bien, es A, B, C y D. Otra vez, A, B, C y D. Ahí está, es la barra. ¿Qué está pasando en esta barra? Bueno, que todo está a tensión, y el cortante, si se fijan, tau, tau, tau y tau, está tal como lo estamos diciendo aquí. Si este va para arriba el cortante, este va para abajo. Si este va para arriba, este va para abajo, el de acá. ¿Está claro? Eso es lo que me está diciendo esto, relacionándolo con el círculo de Moore. ¿Está claro o no está claro, jóvenes? Sí, está claro, profe. Ya mañana vamos a ver esta barra que está aquí, que estamos diciendo aquí, la barra, y con la inclinación, o sea, yo la voy a poner, en lugar de que esté así, la voy a poner así, normalita, pero le voy a hacer una sección para que tenga el plano inclinado. ¿Está claro? Y vamos a ver cómo voy a calcular el esfuerzo cortante y la fuerza del esfuerzo que provoca el esfuerzo normal. ¿Está claro? Mañana lo vamos a ver.
hasta aquí le vamos a parar, ¿verdad? Porque si no, yo quiero enseñarles todo de un jalón, ya para no estar repitiendo tantas veces, pero luego no es conveniente. Bueno, pues entonces así le vamos a hacer. Entonces le paramos aquí, jóvenes, nos oímos mañana, mañana es jueves, acuérdense. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿no hay preguntas Sí, profe. o dudas? ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, profe. Bueno, pónganse a estudiar, por favor. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces aquí le vamos a parar. Nos oímos mañana. Bye bye. Nos vemos. Hasta luego. Luego, profe. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana. Chao.